Un inmenso placer compartir con usted y bienvenido a Informativo New York. Muchas gracias, Luciano. Gracias a los telespectadores de Canal América por la oportunidad de estar en este importante programa. Nos vamos con el foro antes del partido. ¿Por qué el foro social? ¿Cuál es la misión del foro social? Mire, normalmente la clase política dominicana se ha caracterizado por tratar de hacer cosas al margen del pueblo. El pueblo debe ser el primer arquitecto y constructor de su destino. El pueblo tiene que ser el articulador de aquello que entiende necesita tener para que la vida sea posible dentro del marco de un territorio. Respecto a la República Dominicana, el foro es una respuesta ciudadana a los males que afectan a la nación. Es buscar cómo nosotros vamos a responder a la problemática estructural y sistémica y de fondo que tenemos en la sociedad. Nosotros tenemos un país perdido en el tiempo. O sea, el foro trató básicamente 3 líneas de direccionamiento. Ese país que nosotros debimos ser, que no somos, marco histórico. Ese país que nosotros somos, que no podemos seguir siendo, realidad actual. Y ese país que nosotros no podemos dejar de ser, por el bien nuestro y el de nuestros hijos. O sea, el foro ha sido un planteamiento nacional con 10 preguntas focalmente dirigidas a obtener respuestas específicas a problemas específicos de la sociedad, y el resultado de ese trabajo de más de 2 años y medio es el manifiesto país, el manifiesto de la nueva generación, el manifiesto social de la República Dominicana, que está planteado y promulgado en este documento que ya es de circulación nacional. La función del foro, ya me la explica, pero ¿cuáles son los trabajos que en estos 2 años ustedes han venido haciendo con la comunidad o los sectores sociales en República Dominicana? ¿En qué consisten esos trabajos? El foro más que todo ha sido un despliegue de esfuerzos por saber qué es lo que el dominicano piensa y cree del país, del gobierno, de las instituciones públicas, del liderazgo político, de la clase empresarial, de la calidad de la educación, de la salud, de esos fundamentos que tiene que tener una sociedad para que como tal garantice la vida en todas sus manifestaciones positivas. El foro ha construido ese debate. Se presentó en el Hotel Radisson Santo Domingo el 2017, luego acá en Nueva York, Miami, de nuevo en Santo Domingo, Hotel Gran Almirante de Santiago, tematizando 22 ejes temáticos. Y de esos ejes temáticos que fueron planteados, han surgido entonces la respuesta ciudadana. La respuesta ciudadana es qué es lo que el dominicano quiere. O sea, una cosa es lo que el gobierno cree que el pueblo necesita, y otra cosa es lo que el pueblo realmente necesita. Y nadie conoce mejor la realidad de una comunidad que los que viven en esa comunidad. Entonces lo que nosotros hemos ido es a esa comunidad, a ese comunitario, a ese padre de familia, a esa junta de vecinos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que vamos a salir adelante con este atolladero institucional que nosotros tenemos en la República Dominicana? Con un gobierno deshonesto, con un gobierno mentiroso, con un gobierno perverso, porque cuando se establece una persona o un equipo de personas por encima de la ley y tratan de considerar a todo lo demás como que hipotecamos nuestro cerebro, eso es un abuso de autoridad, eso es una perversión del derecho y eso es ilegitimar la función ciudadana de un gobernante. Sin embargo, me hablaba que están yendo de lo particular, escuchar a la comunidad, a lo general, y de lo general a lo particular. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, replantea el gobierno perverso, pero ¿no será que el pueblo dominicano todavía no tiene la madurez y vota por ese gobierno y ese partido que usted dice perverso? ¿No será el pueblo el culpable y no el gobierno? Hábleme un poco de eso. Mire, yo le debo mucho reconocimiento al pueblo dominicano. El pueblo dominicano tiene una vocación democrática y cívica y lo demuestra en todos los procesos electorales. En función de que, a pesar de que se siente traicionado por sus gobernantes, de que la clase política y dirigencial no ha valorado el aporte a la democracia que hace ese voto ciudadano, el pueblo sale a votar. O sea, al pueblo dominicano hay que felicitarlo, hay que magnificarlo como un pueblo demócrata, cívico, con ideales superiores, que cada 4 años cree que esa clase política le va a comenzar a pagar la deuda social, le va a devolver el estado de bienestar, le va a garantizar el bienestar. El problema no es el pueblo, porque el pueblo hace y cumple con su deber ciudadano, es ir a las urnas y tratar de elegir a quienes se le van a representar. El problema es la clase dirigencial, el problema es el gobierno de turno, el problema es, querido Luciano Vázquez,
que en 175 años de historia, 175 años de historia republicana, nosotros no tenemos un solo problema que podemos considerar resuelto. Salud, educación, seguridad, desarrollo, bienestar, institucionalidad, justicia. Y ese problema no es del pueblo. Ese problema es de quienes nos gobiernan. Es el gobierno central, es la política de gobierno en vez de política de Estado, que no tenemos política de Estado en la República Dominicana. Sí, pero escúcheme, usted replantea, y aquí está también. Entonces, si hay una muerte intelectual y hay un efecto en la sociedad, ¿cómo se produce esa muerte intelectual y ese efecto en la sociedad para que la sociedad siga equivocada votando por lo que no debe? Mire, la industria más grande que tiene el mediocre es la ignorancia. Cuando los políticos no invierten en educación de contenido y calidad para generar una conciencia crítica en el ciudadano, industrializan la ignorancia, industrializan la miseria, hacen a la sociedad como masa parasitaria, porque tiene que depender de una dádiva en vez de un derecho. Entonces, la clase política lo que ha hecho es fomentar esa ignorancia para que esa dependencia parasitaria del gobierno de turno cree una masa de personas que parece que está refrendando al gobierno, pero no, es que no tiene elección, no tiene opción. Cuando un dominicano desgraciadamente y desafortunadamente vende su cédula, primero vendió su conciencia, pero generó una conclusión dentro de sí, es, mira, al final ningún político va a hacer nada. Que me den 1,000 pesos o 1,500 pesos por la cédula el día de la votación y yo resuelvo. Esa conciencia de frustración colectiva es la que hace que ellos vayan a votar, es la que hace que ellos vuelvan a las urnas. Pero es una expresión cívica de que el pueblo está renovándole al gobierno la oportunidad de que lo represente. No lo hace. Por eso necesitamos un nuevo liderazgo. Ese 4% de la inversión que se está haciendo en el sistema educativo, que incluso hay un nuevo pensum educativo. Los estudiantes entran a las 7 y ya los maestros o los docentes, en cierta forma, se han reeducado, va en función de la educación. ¿Ha fallado entonces ese 4%? Desde su punto de vista, la educación y la inversión económica ha fallado. Mire, el primer enfoque de una inversión seria y responsable de un gobierno en educación debe ser en la calidad del factor humano. O sea, no podemos tener una mejor educación con unos maestros desprovistos de un índice de calidad de vida, de un estándar de calidad de vida y de un nivel de educación adecuado. Tienen un aumento ya y tienen carros, maestros y casas, sí, bueno, y ganan un 50,000. Los delincuentes tienen jipetas y mansiones y un montón de cosas, y eso no significa que están haciendo el bien. O sea, a esa clase magisterial no es posible, para poner un parangón, por ejemplo, un referente, no es posible que un diputado le gane al Estado Dominicano casi 1 millón de pesos al mes, entre salario, viáticos, dietas, por ir a levantar la mano por mociones que no saben. Barrilito. La función de un legislador, legislar, representar y fiscalizar. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que es la función básica de un legislador. Y le están ganando 1 millón de pesos aproximadamente, más lo que destinan a su fundación, más lo que destinan a instituciones fantasmas, elefantes blancos. Entonces, ¿cómo es posible que un profesor que tenga que trabajar 8 horas, 12 horas en el aula, y a veces más, tiene 2 tandas, pero no solamente la que trabaja en el aula, la que trabaja en la casa para preparar el material, para preparar la clase, para ir a bregar con 50 muchachos en una aula de clase, y gana 25,000 pesos por los tandas de trabajo? Eso es injusto. No, por una tanda. Por una tanda. Son 50. Ya. Son 50. Pero esos 50 no les representan a ese profesor la dignidad del sacrificio que está haciendo para transmitir el conocimiento. Pero no es solamente transmitir ese conocimiento, es formación en valores. Es una educación de contenido. Mi hija se graduó de médico el año pasado, hace 2 años aproximadamente. Y en esa graduación habían cerca de 950 estudiantes en la universidad pública del país, entre los cuales se graduó una sola persona de ingeniería agronómica, ciencias de la ingeniería agronómica, uno solo. En su alta mayoría abogados. Nosotros tenemos 66,000 abogados en el Distrito Nacional, de los números del distrito. Y en el grado de ingeniería agronómica en la universidad
en la carrera usted no encuentra 20 estudiantes. Y si encuentra 20, póngale el número, que la mitad o más son haitianos que están estudiando el sistema dominicano para obtener ese beneficio e irse a ejercer en su país de origen. Entonces, es una educación responsable, es una educación de contenido, es una educación para el progreso, para el desarrollo, la paz. Es que tenemos que hacer una reingeniería del método, de cómo se transmite conocimiento, de cómo se está formando en la República Dominicana. Por eso yo planteo que se deben homologar los programas, los currículos en materia como medicina, ingeniería, alta tecnología. No tenemos alta tecnología en la universidad. Pero ¿cómo se puede hacer si es una corresponsabilidad del gobierno, la oposición y los sectores populares de la República Dominicana en no darse un plan a 20 años? O sea, la República Dominicana no sabe qué quiere a 20 años en todas las áreas. Ni a un año. Del saber. No hay una corresponsabilidad porque cada vez que surge un gobierno viene con un librito nuevo cuando debe de reunirse todos los sectores y ponerse de acuerdo. ¿Qué hacer para que se produzca ese cambio que usted busca? El foro, la Asamblea Nacional de Mentes y Voluntades de Cambios. Es conjugar todas las ideas progresistas que tiene la sociedad dominicana para sacar ese país que queremos, ese país que tenemos perdido en el tiempo. Es que la responsabilidad no debe ser solo del gobierno, pero tampoco de la sociedad civil o del sector empresarial. Es que todos los elementos activos de la nación, que la estamos perdiendo en este momento, tenemos que salir a la calle a salvar la república. Pero ¿cómo hacerlo? Porque los dominicanos tenemos un grave problema. Todos queremos ser jefe. Usted ve ahí unas fuerzas progresistas y revolucionarias que no han sido capaces de hacer un tercer frente de oposición porque todo el mundo quiere ser presidente. Las juntas de vecinos que ustedes acaban de investigar el rol de los movimientos comunitarios en nuestro país, todo el mundo quiere ser, incluso hay pleitos y golpes ya por ser presidente de una junta de vecinos. ¿Qué hacer si están corrompidos por los alcaldes de los municipios? El gobierno la ha corrompido, el gobierno ha generado dependencia. El gobierno ha generado desatención. Esa junta de vecinos presentan iniciativas comunitarias de un problema que descubrieron. Pero van a la alcaldía o van al Congreso a plantear a través de una fundación la búsqueda de respuesta a ese problema o de financiamiento para ellos resolverlo. Y si el político de esa zona no le da la santa gana de hacer algo, políticamente hablando, a cambio de un beneficio político, ese problema no se resuelve. Allá todo lo hemos Y la otra preocupación ahora que están ejerciendo los puntos de droga, los controles. Claro, bajo ese bendito código procesal que tenemos. Pero también bajo el esquema de deuda social. Usted recordará que no hace mucho, la República Dominicana existía una especie de comunitarismo social, en donde hasta los campesinos hacían un convite para sembrar en equipo, para labrar la tierra en equipo. Eso se ha perdido. En los barrios, las compraventas eran una especie de mano salvadora en el momento de la agonía financiera de una familia. Ahora no. Ahora es el que tiene el punto de drogas, que ha sustituido la compraventa y que ellos son los que controlan las operaciones. Pero ¿quién es el responsable? ¿El que distribuye la droga o el narcotraficante que está detrás o el que está desempleado? No, el responsable es el gobierno, que debe ser el generador de las políticas públicas de oportunidades. Entonces, usted acaba de decir que todas esas fuerzas han perdido ya la visión. La misión, sí. La misión social. Entonces, doctor Manuel Valdés, estamos mal. Hay una situación, grave. la reelección va.